Gloria al Señor. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y abra su Biblia en el Salmo 91. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla en este salmo, lo que Dios tiene que decirnos. Bueno, este salmo es muy conocido, no sé cuántos lo conocen, hasta de memoria yo creo que se lo sabe, ¿verdad? Es muy conocido. Es un salmo que nos ha dado fuerza y, como decía este canto, ¿no?, que nos alienta a seguir en el camino cuando vemos la promesa de Dios. Pero hoy el tema es bajo las alas de Dios, que estemos bajo las alas de Dios. Y la pregunta sería, ¿qué entendemos por estar bajo las alas de Dios? ¿Qué entendemos? Y vamos a leer los primeros versos del Salmo 91, del 1 al 6. Vamos a leer Salmo 91 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Bendice, Dios, tu palabra. Que esta palabra pueda dar fruto en nosotros, que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que nosotros podamos recibir esta palabra tuya, creerla y vivirla, Padre. Pedimos que sea tu Espíritu Santo escribiendo esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos vivir por ella y en ella, Padre. Te agradecemos por tu palabra y por tu guía cada día en nuestra vida, y por tu cobijo, por tu abrigo, oh Dios, por tu sombra que nos cubre. Señor, en esta hora te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Preguntábamos, ¿qué entendemos por estar bajo las alas de Dios? ¿Y qué es habitar en ese lugar? Aquí dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿En qué confiamos? ¿En qué estamos confiando? ¿O en quién estamos confiando? Y también, ¿qué implicaría estar bajo las alas de Dios? Este es un salmo que nos da fortaleza. Amén. ¿Usted cuántas veces le ha dicho esto a alguien? Hermano, confíe. Y yo creo que el verso 7 también es un verso muy conocido. Bueno, todo el salmo, pero el verso 7, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos han escuchado esta frase? El verso 7. Y lo decimos, ¿no? Hermano, confía, porque van a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. O a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Bueno, este salmo es palabra de Dios. Amén. Y nosotros nos animamos y animamos a los demás hermanos. Pero este salmo también nos podrá hacer caer. ¿Nos podrá hacer caer este salmo? O sea, ¿este salmo lo podrá usar Satanás en contra nuestra? ¿Por qué? El verso 11, el verso 12, Satanás lo usa para tentar a Jesús. Y muchas veces Satanás va a usar la palabra para tentarnos y para tratar de que caigamos. Entonces, un salmo o unas palabras que Dios está usando para darnos ánimo, para darnos fortaleza, también la puede usar Satanás para hacernos caer. Y vamos a ver este salmo. Yo sé que es un salmo poco difícil y también muy extenso, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo y algo rápido. Así que vamos desde el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Primero, el que habita. ¿Qué es habitar? Fíjese cómo comienza. Porque los versos más conocidos, el verso 7, el verso 11, bueno, también el verso 1, pero quiero decir, a veces no lo relacionamos con esto. Pero comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo, y es el que vive ahí. De hecho, esta palabra es la misma palabra que se usa en el Salmo número 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este sentado es, ni en silla de escarnecedores habita. La palabra es yashab en hebreo. Entonces, es la misma palabra que utiliza aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. Y en el Salmo 1, que es la introducción a todos los salmos, contrariamente a este hombre que habita al abrigo del Altísimo, dice que aquel habita en camino de pecadores, en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, vamos a ver esto: el que habita al abrigo del Altísimo y el que mora o permanece bajo la sombra del Omnipotente. El que permanece ahí, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué entendemos por sombra del Omnipotente? Debemos pensar en algo, ¿sí? Dijimos que el Salmo 1 es toda la introducción a los salmos. Y allá hace una distinción entre los que andan en camino de pecadores y los que meditan en la ley de Jehová y se deleitan en ella y viven en ese camino. O sea, marca dos caminos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es el fin de esos dos caminos? Ahora, si usted no sabía, los salmos no es un solo libro, son 5 libros de los salmos. Si usted ve ahí atrásito en el Salmo 90, arriba dice el libro cuarto, ¿no? Son 5 libros, o sea, eran 5 libros de salmos y luego los unieron en un solo libro. Pero son 5 libros. El Salmo 90 es un salmo o una oración de Moisés. Y también tiene relación con esto. Hay una serie de salmos que hablan de esa confianza, de esa protección de Dios. Y fíjese cómo comienza el Salmo 90. Señor, tú nos has sido, ¿qué? Refugio de generación en generación. Entonces está hablando un refugio, aquí un abrigo, una sombra que nos cubre. Y debemos pensar algo. Este abrigo, esta cubierta, estar bajo esta cubierta de Dios, un escondedero también puede ser, ¿no? Nos hace pensar, bueno, a mí me hizo pensar en algo, en el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? ¿Qué es lo que iba cubriéndolos a ellos? La sombra, la nube de Dios iba ahí con ellos. Pero esa nube debemos verlo desde 2 perspectivas. Una, lógicamente, era la sombra que les iba dando en el camino. No sé si alguno ha caminado en el desierto, ha estado en un desierto, ¿no? He platicado con algunos que se han ido a Estados Unidos y se van de mojados, ¿no? Y se van por el desierto. Y dice, luego a veces van 2, 3 días caminando y se les acaba el agua. Y todavía están en medio del desierto. ¿Y qué sienten en ese momento? La muerte, y a veces hasta preferirían morir. Y sabemos que muchos se quedan muertos ahí en el desierto. Entonces, imagínense un pueblo que no estuvo 1 día, 2 días, 3 días, ¿estuvo cuánto? 40 años vagando en el desierto. ¿Qué sería para ellos esa sombra? Una protección, no sé, anhelada, y una protección que ellos podían verla cada día, pero a veces que no apreciaban, ¿no? Y debemos pensar que que dice el que habita al abrigo del Altísimo y que mora bajo la sombra del Omnipotente, y este salmo nos va a estar hablando no de una vida que no hay problemas, al contrario, una vida como estar en el desierto, que a veces uno pensaría que ya no hay forma de salir, pero ahí está la sombra de Dios.
Esto es una manera de verlo, pero la otra manera, esa sombra ¿qué hacía? O esa nube ¿qué hacía con el pueblo? ¿Alguien recuerda qué hacía esa nube? Los guiaba. A donde se movía la nube, ellos tenían que ir. O sea, esto es, no es que yo vaya y la nube me va siguiendo a donde yo quiera ir. No, ¿qué es? Yo debo ir siguiendo la nube de Dios, la sombra de Dios. Por eso aquí dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive ahí bajo esa sombra y mora bajo la sombra del Omnipotente, permanece en esa sombra. Porque a veces decimos, es que hay cuántos problemas y no sé, pero a veces ¿dónde estamos? Nosotros voluntariamente nos vamos fuera de esa sombra. Estamos fuera del abrigo de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que nos dice el Salmo, la primera condición que nos dice el Salmo para todo lo que sigue, que es habitar bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Entonces, en los momentos más difíciles y angustiantes debemos pensar esto, confiar en que Dios está ahí con nosotros. Ajá. Vuelvo a repetir, esa nube representa la guía de Dios. Entonces, hermano, piense en esto. Usted debe seguir la nube de Dios. Es bien claro, en Éxodo dice que la nube se levantaba. ¿Y qué hacía el pueblo cuando la nube se levantaba? Ellos también recogían todo el campamento y cuando la nube avanzaba, ellos iban a donde iba la nube, donde iba la presencia de Dios. Entonces, esa presencia de Dios no es una presencia estática, que está ahí, se mueve y nosotros debemos movernos con Él. ¿Sí? Bueno, aquí en el desierto, este pueblo es donde fue probado, ¿verdad? En ese desierto fue probado. En las necesidades es donde somos probados. Este pueblo fue probado ¿en qué? El pueblo de Israel cuando vive en el desierto, en su necesidad. ¿Por qué? Porque a veces tuvo sed, a veces tuvo hambre. ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Renegaba de Dios, no pudo ser fiel a Dios. ¿Y cuándo es cuando a veces nuestra fe a veces se comienza a flaquear? ¿Sí? A veces en la necesidad. Dios está probando nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. Y es donde caemos, desconfiamos de Dios, renegamos de Dios. Pero fíjese, vamos avanzando en el verso 2. Entonces el salmista dice el que habita al abrigo del Altísimo, el que está habitando donde Dios está, va a estar protegido, va a estar la sombra de Dios sobre él. Y después dice, diré yo a Jehová, o sea, él está diciendo esta declaración, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿En quién pone su confianza el salmista? En Dios. Él sabe que Él es su esperanza, que Él es su castillo. Y en el verso 3 que dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y esto en realidad esta va a ser la vida. Cuando dice Él te librará del lazo del cazador, entonces si hay un cazador, ¿usted qué sería? La presa, ¿verdad? Ajá. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Como las presas. Quiero decir, ¿quién será el cazador? ¿Quién será este destructor? Recordemos que Satanás es nuestro enemigo y va a tratar de hacernos caer. Y anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, debemos pensar en esto. Aquí nos habla de un cazador, que va a haber peste. Más adelante, terror nocturno, saetas, o sea, dardos, pestilencia,
mortandad. ¿Estas cosas van a venir a nuestra vida? Ciertamente van a venir. Estas luchas van a venir. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que Él, más bien no lo que Dios está diciendo, lo que el salmista está diciendo es que no importa esto, Él ha puesto su confianza en Dios. Y entonces Él dice, Él te librará, Dios te librará de esto, de este momento, ¿sí? Usted ha pasado por pruebas. ¿Y cuántas veces ha dicho, ya, hasta aquí llegué? Hasta aquí. ¿Sí lo ha dicho o no? ¿O no? O a lo mejor nada más yo he sentido ese momento cuando le digo ya. A lo mejor usted es muy fuerte y dice, usted siempre no importa, venga lo que venga. ¿Sí? Pero ¿qué dice el salmista? En esos momentos Dios va a estar ahí contigo. ¿Dios va a estar con quién? Vuelvo a preguntar, ¿Dios va a estar con quién? Nunca se olvide del verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo. La condición es estar en la presencia de Dios, seguir la nube de Dios. ¿Va a venir peste? ¿Va a venir hambre? ¿Va a venir espada? Sí. Pensemos ahorita, ¿sí? ¿Por qué dice el salmista esto? Porque el salmista ha entendido que no importan las situaciones, como dice Romanos 12, que ya lo hemos meditado, Romanos 12, 2. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable, es perfecta. Pero ¿cuándo no vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuándo no lo vemos? Pues en esos momentos que estamos pasando una situación difícil. No le vemos lo bueno, no le vemos lo agradable, no le vemos lo perfecto. Pero el salmista confía en eso. Piense, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su mayor temor? ¿Cuál es su mayor temor? Piense. Aquí, ¿qué le dice la palabra de Dios? Vas a estar seguro en Él. Él es tu escudo. Adarga es como un escudo ovalado, ¿no? Yo me imagino como los que ahora usan los granaderos, ¿no? Esos escudos grandotes que son así, que los protege de todos lados, ¿no? Así está Dios para protegernos. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cuándo usted usa un escudo? ¿Cuándo se usa un escudo? Cuando hay una lucha, cuando hay una guerra. Debemos pensar esto. No está diciendo que no vamos a pasar por esas luchas. No está diciendo que no vamos a pasar en medio de la peste. Pero lo que está diciendo Dios es de que Dios va a estar siempre con nosotros. Y debemos confiar en ello. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dios lo ha prometido. Él lo cumplirá. Pero fíjese el verso 4. Da una confianza. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a pensar en esto, ¿sí? Lógicamente esto nos lleva a pensar en qué o qué hace referencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿En qué piensa? En una gallina, ¿verdad? Que está cubriendo a sus polluelos, ¿sí? Los polluelos, ¿qué hacen cuando hay un peligro? Corren, ¿no? A donde está la mamá gallina y la mamá los cubre, ¿sí? Los protege. ¿Y qué hace una gallina cuando alguien quiere tomar un pollito, uno de sus hijos? Lo defiende, lo protege, ¿sí? Dios ha prometido esto. Cuando hay peligro, Dios ha prometido estar con nosotros. Sin embargo, algunas personas únicamente buscan esta protección cuando están en peligro, pero no habitan ahí. O sea, quiero decir, están fuera de la sombra de Dios, están fuera, y cuando hay un peligro, ahí sí corren a buscar la protección de Dios. Pero nunca olvide el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora pensemos en esto.
Dios está prometiendo que Él nos va a dar la victoria en medio de todo esto. Dios nos va a proteger en medio de todo esto. Y vamos a Romanos 8. Hace poco meditábamos estos pasajes. Romanos 8, 35. Y Pablo va a estar diciendo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Romanos 8, 35 en adelante. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Recuerda que el capítulo 8 comienza diciendo, los que están en Cristo Jesús, ¿qué hay? No hay ninguna condenación, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después va a decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Y después dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Somos como la presa y está un cazador tras nosotros. Todo el tiempo, dice Pablo. Pero fíjese que está diciendo que nada de esto nos va a suceder, ¿verdad? ¿Sí está diciendo eso? Que no va a venir tribulación o angustia, persecución. No. Está diciendo ninguna de estas cosas nos va a separar del amor de Dios. Y sigue diciendo en el verso 37, antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo bien importante aquí, hermano. Yo le dije, ¿a qué le tiene miedo? A lo mejor aquí está su temor, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, enfermedad, muerte, lo presente, lo porvenir, el futuro. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no dijo no van a suceder o no van a estar ahí. Están ahí. Pero en todas esas cosas, regresamos al Salmo, dice el salmista, Dios ha prometido que Él nos va a cubrir, ¿sí?, con sus plumas. Como la gallina cubre a sus polluelos. Entonces, ¿cuál será la victoria? Según Romanos, ¿cuál era la victoria? Ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios. ¿A qué se refiere? Porque estas cosas, ¿qué tratan de hacer con nosotros? Que reneguemos de Dios, que nos alejemos de Dios. Que digamos, bueno, entonces ¿de qué sirve servir a Dios? Si estoy pasando tribulación, angustia. ¿Cuál será la victoria, hermano? ¿Cuál será la victoria? No caer, no separarnos del amor de Dios, no renegar de Dios y no dejar de confiar en Él. Esa es la victoria. O sea, no apartarnos de Dios. ¿Sí? Porque si usted tiene una necesidad económica y sale de su necesidad económica, pero está lejos de Dios, ¿de qué sirvió? De nada. Pero si aún en medio de la necesidad económica usted se acerca más a Dios, incluso a veces nos sirve esas necesidades, ¿no? Para acercarnos a Dios y para permanecer en Él. Pero en todas estas cosas la victoria es no caer de la gracia de Dios, no alejarnos de Dios. Esa es la victoria. Pablo lo está diciendo cuando él dice ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. ¿Por qué lo dice? Porque él lo ha vivido en carne propia.
Ha pasado hambre, ha pasado desnudez, ha pasado peligro, angustias, sed. Todas esas cosas las ha pasado por el Señor. Pero dice, Él mismo dice, pero de todas esas cosas me ha librado el Señor. A ver, ¿cómo te ha librado si estás en la cárcel, si estás en hambre, si estás en persecución? Porque no me ha dejado caer. Nada me puede separar del amor de Dios. Cuando usted puede decir, no importa lo que venga, nada me puede separar del amor de Dios, entonces usted es más que vencedor. Esa es la victoria, no separarnos. Regresando, bueno, no regresa al Salmo 91, vaya más bien a Mateo 23. No regresa al Salmo 91, pero estamos todavía en este verso 4 que dice, con sus plumas te cubrirá. Debemos pensar también otra perspectiva de cubrir con las plumas. Debajo de sus alas estarás seguro. En Mateo 22, 37, Jesús hace un lamento por Jerusalén. Mateo 23, ¿qué dije? Perdón, sí, Mateo 23, 37 al 39. ¿Estoy bien? Sí, gracias hermano. Jesús hace un lamento sobre Jerusalén y fíjese cómo menciona: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué dice que hacía Jerusalén? No la ciudad, sino los israelitas. ¿Qué hacían? Mataban a los profetas. ¿Y los profetas qué iban a hacer? Hablarles la palabra de Dios. ¿Y por qué los mataban? Porque no querían escuchar la palabra de Dios. No les gustaba la palabra de Dios. No les gustaba que les dijeran, estás viviendo mal. Entonces, ¿qué hacían con ellos? Los mataban, los apedreaban. Pero esta acción de Dios al enviar a sus profetas, ¿qué dice adelante? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Qué quería hacer Dios? Lo que dice el Salmo 91, protegerlos bajo sus alas. Pero ellos ¿qué hicieron? No quisieron. Es bonito decir, Dios me guarda, me protege bajo sus alas, ¿verdad? Pero que Dios nos dijera, ¿cuántas veces yo te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. Te envié a los profetas, te envié la palabra y tú no quisiste. Entonces estas alas también tienen relación ¿con qué? Con esa guía y con esa palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios nos está ¿qué? Protegiendo, guardando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Usted cuando alguien maneja automóvil, bueno, aquí hay muchos que manejan, ¿sí? Y hay un reglamento, ¿verdad? Y hay reglas que debe seguir. Hay cruceros donde usted tiene que ver si viene un auto, o hay un semáforo que le dice alto, hay un letrero que le dice alto, o un letrero que le dice precaución, zona escolar, etcétera. Todos esos reglamentos, ¿para qué son? Para protegerlo a usted, ¿cierto o no? No es para que usted diga, pues de vicio me compré un Lamborghini si no puedo correr a más de 60 aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero ese reglamento es ¿para qué? Para protegerlo de un peligro. Usted tiene hijos, ¿no? Y le dice al hijo, no juegues con los cerillos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque salen caros los cerillos? No, porque se puede quemar, puede causar un accidente, incluso puede quemar la casa y hasta perder la vida por jugar con un cerillo. Y usted lo quiere ¿qué? Proteger. Y le dice, no hagas esto. La palabra de Dios muchas veces y los mandamientos de Dios, ¿qué están haciendo? Eso, protegernos de la muerte, del peligro. Por eso cuando Jesús dice, ¿cuántas veces yo mandé a los profetas a hablarte?
¿Y qué hacías? Los mataba, los apedreabas. Quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, para que estuvieras bajo mi sombra, bajo mi guía, pero tú no quisiste. Y termina diciendo en el verso 38 y 39, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Vuestra casa es dejada desierta, porque no quisiste permanecer bajo mi cuidado, bajo mi sombra. Por eso debemos pensar, ahora sí regresemos al Salmo. Debemos pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios realmente quiere guardarnos, protegernos. Pero Dios no quería solamente que Israel, el pueblo de Israel, viviera y dijera, yo creo en esta palabra. No, porque ¿qué? Creer también debe llevarnos a ¿qué? A obedecer esa palabra. Usted cree y usted dice, porque muchas veces yo he escuchado, hermano, cree esta palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Créela. Bueno, sí, créela, porque así dice la palabra de Dios. Claro que debes creerla, pero debes vivirla. ¿Sí? Como comenzó diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Debes comenzar, ¿qué? Viviendo en la presencia de Dios y dejando que Él te guíe por donde Él quiere guiarte. ¿Sí? Abandonar esa mala vida es lo que Dios quería hacer con Israel. Que abandonara su pecado, que abandonara ese camino. Pero ellos mataban a los profetas, los apedreaban. No creyeron en Jesús, mataron a Jesús. Por eso Jesús le está diciendo, yo te quería juntar, pero no quisiste, no quisieron. En el Salmo 91, verso 7, ahora sí vamos a este verso, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, ¿cuál será la manera que el diablo lucha contra nosotros? ¿Cuál será la manera? ¿Cuál será la estrategia que pone el diablo? ¿Qué es lo que el diablo desea? Que nosotros caigamos, ¿cierto? Y yo le preguntaría, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Vernos pobres? ¿Vernos enfermos? ¿Vernos ricos? Eso es lo de menos. Lo que el diablo desea es que tú peques, no obedezcas a Dios y sigas tu propio camino. Eso es lo que el diablo desea. Entonces, muchas veces pensamos, hasta lo decimos, esta enfermedad del diablo, ¿no? ¿Nadie lo ha dicho? Pero muchas veces que no, hasta el diablo ofrece salud, ofrece dinero. Entonces, ¿por qué a veces decimos, no, la pobreza es la del diablo? Y no estoy diciendo lo contrario, que Dios te ofrezca enfermedad y pobreza. No, tampoco estoy diciendo eso. Sino que a veces pensamos, salud, prosperidad económica es bendición de Dios. Pobreza, enfermedad es del diablo. Pero el diablo no le interesa estar rico, estás pobre. Él lo que va a querer es de que tú hagas tu propia voluntad y que no obedezcas a Dios, que caigas en pecado. Es más, el diablo quiere que estés saciado. ¿Qué le dijo a Jesús cuando lo tentó? ¿Tienes hambre? Pues dile a esas piedras que se conviertan en pan, come, sáciate, para que estés bien. El diablo no dijo, lo voy a llevar a un lugar donde haya más, que esté más desierto para que se muera ahí. No, le dijo, sáciate. ¿Qué le dijo? Mira, todos los reinos del mundo yo te los voy a dar. Vas a ser el rey de este mundo. Así que el diablo quería que Jesús estuviera ya olvidado. No, lo quería poner sobre todo, pero no en la manera que Dios quería. No por el camino que Dios quería. ¿Qué le dijo a la mujer desde la primera tentación? Come este fruto. Es bueno,
¿sí? Tus ojos se van a abrir, vas a conocer, vas a poder decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es la estrategia que usa el diablo? Entonces no pensemos en esto, maldición, bendición. La maldición, pobreza, la riqueza es bendición. No pensemos únicamente, o más bien de esta manera, porque esto no es ni bendición ni maldición. ¿Dios puede prosperar económicamente a alguien? Sí. ¿Dios puede tener pobre a alguien? Sí. ¿Dios puede sanar? Sí, lo hemos visto. ¿Dios puede tener enfermo a alguien? También. Eso no es los factores que determinan la bendición o la maldición, ¿sí? Entonces, estar bajo las alas de Dios en realidad, ¿qué es? Aceptar esa palabra que Dios nos está hablando cada día y vivirla. Eso es estar bajo sus alas. Eso es estar bajo su protección. Y eso es lo que entonces dice aquí: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, ¿sí? Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Antes de ver esto, vamos al versículo 11. ¿Por qué no va a llegar a ti, o por qué no vas a caer, como dice aquí? Porque dice el versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Esta palabra es la que el diablo usó para tentar a Jesús. Vamos a Mateo 4, donde lo dice. Mateo 4, verso 4 en adelante, al 7, vamos a leer. Mateo 4, 4 al 7. Voy a leer desde el verso 5. Desde el verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién está usando la palabra ahora? Satanás, para hacer caer a Jesús. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En dónde? En Deuteronomio 6:16. No tentaréis, dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esto lo dice al pueblo de Israel. Le está diciendo: no tienten al Señor como lo tentaron allá en el desierto, en Masá. Y Jesús está usando esta palabra porque Satanás le está diciendo: oye, si eres hijo de Dios, bien puedes aventarte y hacer esto, pues Dios ha prometido que va a mandar a sus ángeles que te guarden. Dios ha prometido que te va a librar del lazo del cazador. Dios te ha prometido que te va a cubrir con sus alas. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Hazlo. Pero dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Vamos a Éxodo, y esta cita sí quiero que vayamos, que es desde donde viene. Viene Éxodo 17, hace algo el pueblo. Después en Deuteronomio le dice Moisés: no tienten a Dios como en Masá, como en Éxodo 17. Y luego Jesús le dice a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Porque esta tentación que Jesús estaba pasando, ya el pueblo la había pasado en el desierto, pero el pueblo no pudo vencer. Fíjese lo que dice Éxodo 17, verso 7. Llegan a un lugar donde no hay agua. Dios los lleva a un lugar donde no hay agua. Y entonces dice que renegaron y le dijeron: Señor, danos agua. Y es cuando hace salir agua de la roca. Pero dice el verso 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, por la lucha que tuvieron ahí, y porque tentaron a Jehová. ¿Cómo lo tentaron? Diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, diciendo: a ver, si Dios está conmigo, debe hacer esto. Si Dios está conmigo, me debe dar esto. El pueblo tenía sed. ¿Era lógico que tuvieran sed? Sí.
¿Necesitaban agua? Sí. ¿Dios les iba a dar agua? Sí. ¿Pero ellos esperaron el tiempo? No. Y dijeron, ¿no que Dios estaba conmigo? Entonces, así le está diciendo el diablo a Jesús. Si Dios está conmigo, si Dios está contigo, no lo veo. A ver, échate. Si tú crees que eres el Hijo de Dios. Y aquí estaba tentando en la primera su necesidad, su hambre, ¿no? Pero en esta, ¿quién era él? Estaba poniendo en duda si él era el Hijo de Dios. Si tú eres Hijo de Dios, a ver, demuéstralo. Y a veces llegamos con Dios de esta manera, ¿no? Señor, tú dijiste que ibas a mandar a tus ángeles. Tú dices que caerán a tu lado 1,000 y 10,000. A tu diestra, mas a ti no llegará. Usted escuchó este verso en esta pandemia, yo creo que muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio. ¿Qué decían? No, pues esta pandemia a los cristianos no les va a dar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. Entonces, si tú te enfermas, es porque no tienes fe. Es más, si tú mueres, es porque no tuviste fe. ¿Y será así? No. No. Y si sané es porque tuve fe. Y si no me dio es porque tuve fe. ¿Será así? No. No se refiere a eso. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso le digo que este salmo lo podemos usar de buena manera o también de mala manera, si no comprendemos bien todo lo que nos está diciendo. ¿Cuál fue la tentación en la que cayeron los israelitas? Dudar que Dios estuviera con ellos. Cuando hay angustias en su vida, cuando hay problemas, cuando hay tribulación en su vida, cuando hay enfermedad, escasez, y usted pone en duda que Dios está con usted, está cayendo en esta tentación. El diablo es lo que quiere, que usted diga, no, Dios no está conmigo. Mejor voy a buscar al brujo, al santero, o a ver a quién voy a buscar, porque Dios ya me abandonó. A ver, Dios, ¿estás conmigo? Haz que salga agua de la roca. Queremos exigirle algo a Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Ahí en ese capítulo de Éxodo dice que en el verso 1 dice que ellos salieron y se levantó la nube y ellos fueron siguiendo y Dios los llevó a ese lugar conforme a la orden de Dios. Ellos fueron a ese lugar porque Dios los había llevado a ese lugar y en ese lugar no había agua, pero Dios los había llevado allí. ¿Y ellos pudieron soportar la tentación? No. Dijeron, Dios no está con nosotros. ¿En qué situación entonces a veces tú dudas que Dios está contigo? Cuando las cosas no pasan como tú deseas. Cuando no pasó como tú deseabas, dices, no, Dios me abandonó. Dios me abandonó. Él dijo que iba a estar conmigo, pero pues no lo veo. Recordemos a Jesús, después de 40 días, tenía hambre, sed, y el diablo le dijo, a ver, di que se convierta en pan esta roca. Dios te va a atacar allí en esa necesidad, haciéndote dudar. Pero entonces, ¿a qué se refiere caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Volvamos a recordar, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo. Y volvamos a recordar lo que dijo Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y qué dijimos que nos iba a guardar? De no caer en qué. De su gracia, de su amor. Alejarnos de Dios. Caerán a tu lado 1,000, sí, podrán caer. Pero si yo permanezco en Dios, yo no voy a caer. Caerán 10,000 a tu diestra. Pero si yo permanezco en Dios, aún venga hambre, desnudez, peligro, espada, yo no voy a caer de la gracia de Dios. Yo no voy a caer del amor de Dios. Yo voy a estar bajo su protección. Entonces, hermanos, el que habita al abrigo de la presencia de Dios y ha puesto su confianza en Él,
Podrán caer 1,000 y 10,000, sí, ciertamente. Pero él no caerá en esta tentación de decir, Dios no está conmigo, no. Ajá. No. Fíjese, el pueblo de Israel iba ahí y caía una y otra vez y otra vez. Y cada tentación caía. Tenían hambre y caían, tenían sed y caían. Se tardaba Moisés 40 días y caían, etcétera, una y otra vez. Pero ¿quiénes habitaron en la presencia de Dios? Y podríamos ir hasta Éxodo, cuando dice que Josué no se apartaba del tabernáculo, ¿no? Siempre estaba en el tabernáculo. ¿Cuántos de aquellos que salieron de allá de Egipto pudieron llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos? 2. De más de 600,000 hombres, 2. Josué y Caleb. Los demás, ¿qué? Josué y Caleb podrían decir, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 y 1,000,000 y 2,000,000, pero ellos permanecieron y creyendo en la palabra de Dios. Ellos pasaron la sed como los demás, sí. Ellos pasaron el hambre como los demás, sí. Ellos vieron a los gigantes como los demás, sí. Es más, ellos lucharon para tomar la tierra, sí. Pero ellos creyeron en la promesa de Dios, sí. Entonces, vamos a un punto más. Regresamos al Salmo 91. ¿Por qué entonces, dice el verso 9, ¿por qué no van a caer? Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Nuevamente vuelve a decir, estos son los que no van a caer, ¿sí? Y después dice en el verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿sí? Recordamos esta palabra de Jesús cuando volvieron en Lucas 10, en el verso 17 al 20, volvieron los 70 de ir a predicar y venían gozosos, ¿no? Y dice en el verso 18 de Lucas 17, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos ha dado Dios? Esta potestad aquí que dice que vas sobre el león y el áspid pisarás, podrás pisar al león, a la serpiente y no te van a dañar. ¿Esto qué es? Estas fuerzas del enemigo que te van a tratar de hacer caer. Satanás, que por una u otra te van a tratar de hacer caer. Dice, yo les he dado autoridad, dice Jesús. Y dice, no se regocijen que estos espíritus inmundos se sujeten, sino en qué se deben gozar, que sus nombres estén escritos en los cielos. Y esta es la victoria, hermano. Esta es la victoria. Termina el Salmo 91, verso 14, los versos que leímos al comenzar el culto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sí? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto nos lleva a pensar en qué, en el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres vas a amar al Señor. Este 14 al 16 son palabras de Dios. Las demás eran palabras del salmista que estaba diciendo. Ahora son palabras de Dios. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Porque Él me ha amado, ¿sí? Él se deleita, Él se ha entregado a mí, entonces yo también lo voy a librar. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y este conocido también es una palabra que hemos usado en muchos sermones, que es yadá, conocer, tener intimidad con Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor y ha conocido mi nombre. Cuando habla del nombre de Dios, ¿a qué se refiere? No es a cómo se llama, ¿verdad? El nombre que representaba la esencia de Dios.
Y todos los nombres, vea los nombres que menciona la Biblia de Dios y hablan de cómo es Él, de su esencia, de quién es Él. ¿Sí? Todos los nombres de Dios. Entonces cuando dice, ha conocido mi nombre, ¿qué está diciendo? Me ha conocido, ¿quién soy yo? Ha tenido una relación conmigo. Comenzó diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Después en el verso 9 dije, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y porque ha conocido mi nombre, entonces yo también lo voy a librar. Él me va a invocar y yo le voy a responder. Con Él voy a estar en angustia. Lo libraré, lo glorificaré. Y al final, ¿con qué termina diciendo el verso 16? ¿Cómo termina? Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué es lo que Dios desea darnos? Esto. Una vida eterna y una salvación. Entonces, esto invocar no es únicamente clamar, un lloro, un ruego, únicamente cuando ya el agua nos llega hasta el cuello, ¿no? Ya cuando no podemos, entonces ahora sí clamo a Dios. No, porque viene desde el verso 1, debemos habitar y morar en esa presencia de Dios. ¿Sí? Entonces aquí habla de una persona que vive constantemente en esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere dar a esta persona que vive constantemente en su presencia? El último verso: larga vida y salvación. Todo lo demás, las luchas que van a venir, van a estar ahí. Pero Dios, ¿qué es lo que prometió? Estar con nosotros. Estar con nosotros. No dejarnos caer de su amor y de su gracia. Entonces ahora sí puede decir, van a caer 1000 y 10,000. Muchos se van a alejar de Dios, muchos van a abandonar la fe, muchos van a apostatar, muchos se van a perder siguiendo otras corrientes, las corrientes de este mundo o doctrinas de este mundo. Pero si yo habito en la presencia de Dios, Dios ha prometido que Él me va a guardar como la gallina, ¿sí? Cuida sus polluelos. Así que, hermano, póngase en pie. Debemos confiar, hermanos, que Dios realmente está con nosotros. Él nunca nos abandonará. Pero ¿cuándo debe confiar en esto? Precisamente cuando esté pasando estas situaciones difíciles. No caiga en la tentación de decir, Dios ya me abandonó. Y si Dios ya me abandonó, entonces yo también lo abandono. No caiga en esa tentación, porque es lo peor que podemos hacer, que es lo que hizo el pueblo de Israel. Oremos al Señor. Padre, hemos visto, Dios, que tus alas nos guardan, tus alas nos protegen. Pedimos, oh Dios, que de esta manera nosotros podamos habitar bajo la sombra de tus alas, bajo tu guía. Que no caigamos como el pueblo de Israel, pensando que tú los habías abandonado o pidiéndote cosas para ver si estabas con ellos. No permitas que caigamos de tu gracia, sino sosténnos en el hueco de tu mano. En ti hemos puesto nuestra esperanza, en ti hemos puesto nuestra habitación. Señor, muéstranos tu gloria, líbranos de caer en tentación. Sácianos de larga vida y muéstranos tu salvación cada día. Confiamos, oh Dios, en tu palabra y en tu promesa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.